Massa, qué ¿Cómo andás? gusto. A ver, ¿en qué momento pasó por tu cabeza dedicarle tanto tiempo al cuerpo y transformarte en quien sos? Bueno, cuando era pequeño me gustaba mucho el Increíble Hulk. Luz Ferrigno me parecía el personaje, lo que pasaba en la historia y la masa muscular que tenía, que de hecho era real, porque es una persona gigante. Me llamó mucho la atención y quedé como hipnotizado. Luego después en Conan apareció Arnold Schwarzenegger y yo en ese momento hacía natación a nivel federado y estaba por abandonar por una cuestión de edad y empecé a hacer musculación y me atrapó, me di cuenta. Pero no eras un alfenique como Charles Atlas, que Sí, decía, pero era eh, otro tipo de músculo. sí, Claro. era el cuerpo de un nadador que es espaldón, los brazos finos, las piernas finas, buenos hombros, buen abdomen, pero la masa muscular me atrapó ahí puntualmente dije, esto quiero ser. ¿En qué momento de que empezaste a trabajar el cuerpo dijiste, es por acá? Cuando tenía 21 años, con el profesor de natación me dijo, vamos a hacer un poco de complemento de los músculos que intervienen en la natación. Entonces empezamos a trabajar en el gimnasio y mi cuerpo rápido, genéticamente, lo entendió. Entonces había un profesor en el gimnasio que me decía, hacer musculación, hacer musculación. Y él hacía levantamiento de potencia. Y bueno, vuelvo a repetir, cuando dejé natación, seguí enamorado de los fierros y no los pude largar nunca más y siempre fui muy constante y muy profesional en eso. ¿Y en qué momento llega la invitación para sumarte a la lucha? En el 2000 me vienen a proponer que iban a hacer un programa de lucha muy importante eh, y yo no podía porque estaba compitiendo en fisiculturismo y me estaba yendo muy bien la categoría más pesada. eh, y me hablo. Y en el 2004 viene un productor a hablarme a una agencia de casting y me dice que había un proyecto y que les interesaba, que ellos sabían que yo era actor, que yo ya estaba en el mundo del deporte. ¿Qué le parece si usted viene a este casting? Y yo pensé que era mentira y pensé que era algo más. No, y fui. Y cuando fui, lo que vi fue algo increíble, ¿no? Un montón de ex titanes en el ring, un montón de ex lucha fuerte, un montón de gente y también deportistas. Y ahí empezó la magia, ahí me atrapó, ahí conocí personalmente a Nacho Rubén, en los productores de Telefe, y ahí entendí que toda esa preparación que había hecho antes era para ese momento. Era para ese momento, exactamente. ¿Y en qué momento vos empezás a vincular con los chicos? ¿En ese momento o ya venías con buen vínculo? No, yo soy docente, entonces mi madre fue directora 26 años de un colegio, entonces yo empecé siendo preceptor. Luego terminé el secundario y estudié para profesor de dibujo y pintura, que todo el mundo cree que soy de gimnasia, Claro. de educación física y soy de educación plástica. Y, y siempre me llevé muy bien y siempre tuve ese ida y vuelta con los niños, que es muy natural. Cuando inventaron el personaje La Masa, la producción de Telefe y Endemol, me había preguntado si podía usar máscara, porque ellos conocían mi rostro de muchas series. Yo empecé en Poliral. Claro. Y le dije que sí, y luego después dije, pero no se me va a ver el rostro. Y parece que no se me tenía que ver el rostro. Y fue la magia, eh, dice, después de Titanes en el Ring, 100% lucha. Esta magia que hablas, persiste cuando vos te sacás la máscara, porque la gente, digamos, te identifica en cierta forma. Cuando vas a la playa, cuando estás en un restaurante, te deben conocer, porque ya los chicos que llegaste ya son más grandes. Claro, hoy tienen 23, 22, 25, 30. La generación esa era la que tenía 4, 5, 6, 8. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la devolución de esos grandotes ya? Me miran y se ríen. Y los adultos me miran y se ríen. Y la gente grande se queda mirándome como observando.
Bueno, hay algo que mucha gente también me dice, no conocemos muchas personas tan grandotas. Encima tu voz en particular, y, y tengo, no sé, casos de chicos de 28, de 30, de 23 que se acercan como si tuvieran 5 y me miran y yo los noto nerviosos. Creo que fue un buen trabajo. Creo que 100% lucha fue un muy buen trabajo. En lo personal, yo lo tomé con mucha responsabilidad. Siempre, esto lo hablaba con Eduardo Busni, siempre yo lo tomé con mucha responsabilidad laboral. Responsabilidad laboral. A ver, vos tenés esta parte que es placentera, que es la lucha, el contacto con los chicos y todo eso, pero también tenías otra que tenía que ver con ser el que estaba en la puerta y parar a la gente, ¿no? Antes de ser La Masa, trabajé 22 años en boliches. Arranqué en la zona oeste, donde estaba Crash, Juan de los Palotes. Fui el portero de Play City, que es Pinar de Rocha, casi 9 años. Luego, después Dualde, a las 3 de la mañana, Cortó todo. cortó todo y me fui para los Arcos del Sol. Ahí conocí a Dani La Muerte. Trabajé en Dien, en Flores. Trabajé Pero muchos años. No fui un portero violento, no, pero te tocan situaciones muy complicadas. muy. Nunca tuve miedo, nunca fui muy respetuoso. Si me tenía que pelear, me peleaba, pero yo aprendí mucho del diálogo. Yo tengo dos anécdotas, una en Pizza Banana que fue tremenda. Fue tremenda, una batadora entre dos equipos de rugby. Los podemos separar, sacar. Y al otro fin de semana, un equipo quedó enojado y fue. Y el cabecilla, junto con otro, que era un jugador de rugby, de primera, estaban buscando camorra y no había nadie para pelear. Entonces me viene a decir el dueño, que yo estaba trabajando también de portero del Vic, y me viene a decir que por favor trate de calmar. Y en ese momento dije, yo tengo que hacer algo, porque en ese momento en Pizza Banana se comía con cuchillo y tenedor, y no de plástico. Sí, claro. Entonces, ¿qué hice? Lo llamé, y yo lo vi que estaba. Le digo, vení, vení, vamos a la barra, amigo. Yo necesito charlar con vos. Le digo al de la barra, ¿me servís un champán, Tomás? Sí, sí. Le sirven la copa. Le digo, no, yo no tomo, estoy trabajando, pero vení que quiero hablar con vos. Y me lo llevo así a la puerta. Y el tiempo iba tomando conmigo, iba charlando, le digo, ahora después tomamos un traguito, pero portate bien. Cuando él llega a la puerta estaba Gendarmería. Le pido la copa y Gendarmería lo llaman. Después le pidieron los documentos, se fueron, no pasó nada. Y el dueño me miró y me dijo, qué manera elegante de sacar un borracho sin tocarlo. Y porque los rugby en esa época era. Y sí, claro. En realidad, pero era pelea nada más, no era la brutalidad de ahora. Claro. Tuve eso. En Rabo Mejía, en Pinar de Rocha, también, siempre el diálogo, siempre el Claro, pero hay diálogo, algunos que están en un estado y no pueden dialogar nada, ¿no? la trompada. Si no podemos dialogar, está todo mal. Igual yo soy un tipo muy pacífico, quiero decir algo. En la calle, si me peleé como mucho 5 veces, es un montón. ¿Y en el cole cómo eras? Mujeriego. Ah, pa. No, no me gustaba la pelea. Y aparte me cuidaba mucho por mi deporte. Bueno, los fisicoculturistas se cuidan muchísimo de pelearse. Porque es muy caro mantener el cuerpo. Entonces, como es tan caro, pelearse, yo, por ejemplo, trabajando en TIEN, en Rivadavia, en Flores, una vez sacamos a dos muchachos que le pegaron a una señorita y a mí me doblaron el dedo, el más chico para atrás. Yo tuve una semana y media con el fierrito ese enganchado. Estabilizado, sí. Yo no pude entrenar. Yo gasté una semana y media de mi vida en un tonto y no pude entrenar. Entonces, el físico-culturista profesional es muy raro que se pelee. ¿Qué te acordás? ¿Qué recuerdo tenés más fuerte de tu infancia? ¿Ciudadela? Sí. ¿Qué recuerdas de Ciudadela? ¿Qué hacías? La pileta de natación del Club Ciudadela Norte, el grupo de amigos de sentarnos en la esquina, no conocer el miedo, no existía el robo, no existía nada, eran las 10 de la noche y era como Vivir en la casa.
Sí. Y cada vez que me traslado a Ciudadela Norte, al club, a todo eso, me traslado a mi primera novia, Valeria, muy tímida. Me costó muchísimo darle mi primer beso, muchísimo, muy tímida. Y toda la gente que hacía el club y que era nuestro hogar. Carnaval, las fiestas del fin de año. Sí, sí, eso lo tengo todo el tiempo presente. ¿Y qué soñabas ser cuando eras chico? Uy, la primera vez que me proyecté en algo fue veterinario, de animales grandes. Ajá. Sí, me gustaba mucho el rinoceronte y el elefante. Luego cuando me Ah, enteré, tenía que ir a la sabana africana, sí, pero. luego cuando me enteré que era una carrera muy larga, se me fue el amor. No, no soy muy estudioso. Luego empecé con el dibujo. Yo era el típico que el primer año estaban dando la lección, el profesor y yo dibujaba. Y me acuerdo que me hacía todos los dibujos de Mafalda, todo Clemente, Diógenes, todo en memoria. Y, y cuando terminé el secundario, que me fue trágico el secundario, mi padre me dijo, vos tenés que estudiar algo relacionado al arte. Le dije, no tengo ni idea. Me dijo, mañana te digo. Al otro día apareció con la papeleta de la facultad de diseño y dibujo y pintura. Toma, me dijo, te pagué los primeros 3 meses. Andá. Y cuando entré me enamoré. Me enamoré del dibujo. No existía nada, no era Corel, no había nada. Estaba lápiz, goma, papel blanco y tira línea. Sí, claro. Y me enamoré, me pareció algo mágico. Después empecé a conocer más cosas dentro del diseño gráfico, de la publicidad, y ya después empecé a estudiar la beta actoral. ¿Y qué es lo que te fascinó del mundo de la actuación, del entretenimiento? El juego, el juego, es un juego, y hay que saber jugarlo. El entretenimiento, con respecto a lo que es el actor, yo toda mi vida tuve de héroe en sus caras, en sus momentos y en sus silencios a Javelry y a Sandrini. Me parecieron dos personas que con una mirada te hablaban y con una sonrisa te hablaban. A veces miro cosas así y todavía me sigo sorprendiendo. Como mi tío abuelo había estudiado y había trabajado con Sandrini en todas las películas, según mi familia me quedó como heredado. Y después me divertí mucho. Yo, cuando conocí mi primer representante, me dijo, yo no conozco una persona más de 1,90 m con tanto músculo que sepa actuar. Me dijo, me parece que si te profesionalizás, estudié teatro en el Teatro San Martín, estudié teatro con Fasano. Sí, sí, me fue muy mal porque me cagaba pedo todo el tiempo. Pero eso es bueno. Muy bueno. Y gracias a mi padre, ¿no? Obvio. Y después empecé a jugar. Todo era un juego. Una vez me acuerdo que hice una publicidad que ganó un premio para Peugeot, cuando recién vino el Peugeot 207 a la Argentina, que yo hacía un rugby, y me acuerdo que el director me dijo, bueno, mira, este es el libreto, léelo y haz lo que vos quieras, expresate como vos gustes. Y la publicidad hoy en día, si la buscan, es una obra de arte, en Francia ganó eh, un premio. Yo jugué. La publicidad se basaba en dos chicas que miraban el auto, de lo hermoso que eran, las dos chicas eran dos bombones, y yo estaba al lado del auto pensando que me miraban a mí. Jugué, y ahí entendí todo. Eh, sí, esas dos personas para mí fueron muy importantes a nivel actoral. Uno te ve grandote, musculoso, y no deja de pensar que en realidad también todo eso encierra, es una coraza que encierra a alguien muy sensible. ¿Qué cosas te sensibilizan? Eh, el hambre de los niños no me gusta. La violencia con los niños no me gusta.
Ahí soy un poco del extremo, no tendría piedad. Eh, no me gustan los hijos que no respetan a las madres. Con el padre se puede tener diferencia y hasta uno puede distanciarse, pero como dijo Papo, con la vieja no. Eso habla mucho de valores, ¿no? Yo la tengo viva a mi madre todavía, con 86 años, todavía la peleo y todavía me reta como si fuera un niño. Eso va a ser siempre. Claro, Nos mi, hace sentir vivos. claro, mi padre murió hace 4 años, con 80, y fue un compañero de vida, fue el que me enseñó a escuchar el tambo, fue el que me enseñó a las cosas, esto de cuando yo termino el programa en el 2010 y yo me voy un mes antes, renuncio, me quieren hacer un juicio, bueno. Y estuve como 3, 4 meses enojado con el personaje. Me acuerdo que dije, hasta acá llegó la máscara. Y el diálogo que tuve esa noche cenando en la casa de mis padres fue, no, no, a mí me parece que a partir de ahora tenés que mostrar quién es la masa, por qué sos la masa. Y de eso pasaron 20 años, no, bueno, 16, no, 14. Y todavía es como el día de hoy que lo tengo presente, que yo ese día tiraba la máscara, colgaba la máscara. Y escuché a mi padre, un tipo muy, muy, muy trabajador, 5 hijos, hasta los 22 años hasta los 24 del mayor, yo tenía 20, nos íbamos 15 días a veranear, todo pago. 7 personas. Mm. 7 personas, que hoy en día cuando lo cuento, más de uno, ¿no? Mire y dice, "Uy, sí, sí, 7 personas. Todo pago, ¿no? En esa época era una coca, Sí, claro. Para todos, sí. Claro, pero era todo otra pago. cosa. Pero sí, sí, había que eran 15 días, hoy ni siquiera Lo llega. sigo hablando con mi madre a veces, que le digo, ¿cuánta plata ganaba papá para mantenernos a los 5? Bueno, mi madre era directora, pero ¿cuánto? No, me dice, no, no sé, pero todo era para la familia. Sí, una lástima que se fue, porque si se hubiera cuidado un poco hubiera seguido. ¿Y vos como papá, cómo sos? Muy, muy papá, muy, muy presente. Le estoy, dibuja muy bien, eso sé que yo se lo inculqué, y yo muy payaso actualmente. Sí, sí, yo creo que a ese niño lo vamos a ver en breve haciendo cosas. Ya quiere meterse en la obra de teatro que yo tengo, en el infantil, ella se quiere meter. Muy espontáneo. Eh, deportivamente todavía no encontró su beta, tiene 7 años. El fútbol no le gusta y yo lo dejo que sea libre. Me hicieron el chiste en el grupo de amigos. Sí, mirá si no le gustan las mujeres. Le digo, ¿qué me importa? Claro. Va a ser mi hijo toda la vida y lo quiero y yo sé lo que es él. Lo que pasa es que para mí ser padre grande hay muchas cosas que no les entiendo. Y era lo que hablamos la otra vez. Encontré el significado de la palabra bien, Ujú. bien. Claro, claro. Y me imagino recién nacido, con unos pocos días, con unas pocas semanas, y vos y tu humanidad y tenerlo tan chiquito en brazos, qué lucha, ¿no? Qué miedo, aparte. Bueno, cuando nació, ahora, a la media hora, o sea, cuando nace lo lavan, lo pegan, y el padre acompaña al doctor que lo tiene hasta que lo limpian y después me dijeron, siéntese ahí. Y me lo dieron. Y yo me acuerdo que era como tener una mancuerna de 2 kilos. Era más fácil tener una mancuerna, porque la mancuerna uno la agarra así. Sí, ya está. Y nada, estuve así como media hora, que después me dolían las piernas de lo tensionado que estaba. Y la enfermera me dijo, papá, tranquilo, no se te va a caer. Eh, tuve el placer de que mi padre lo vea y que le elija el nombre, y el primer nombre. Y entendí muchas cosas que ahora cada vez más, eh, de cómo pierde la juventud el valor al padre, cómo pierde la juventud el valor a los abuelos. Las milanesas con ensalada de mi abuela no tienen
No, no creo que nunca más en mi vida coma ensalada y milanesas. sin duda. A ver, ¿qué, qué soñás para él? Primero me gustaría que sea sano, en su salud sano. Después me gustaría que sea libre y que elija. Y después me gustaría que sea muy respetuoso. Yo en una época viajé a Bolivia a luchar y se me acercó un niño, yo estaba en un restaurante, y se me acercó un niño y se quedó parado y me miró. Y yo no dije nada. Y me acuerdo, era pequeño, y me acuerdo que me dijo, discúlpeme, ¿lo puedo molestar un minuto? Entonces lo miré y me dijo, ¿usted sería tan amable de firmarme una tarjeta? Yo no era padre y estaba en el programa. Y me acuerdo que cuando se fue dije, me gustaría que si tengo un hijo que sea así. Y me gustaría que sea respetuoso, que sea respetuoso. Y que no tenga, que la maldad es nata en cada uno, pero que no tenga esa maldad porque sí, ¿no? Pero sobre todo respetuoso. Cuando trabajaste como guardaespaldas, ¿hubo algún personaje que tuviste que cuidar, que pensaste, ojalá lo caguen la trompada? No, Era todo bueno. bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque Lo igual no te lo voy a preguntar, no, por si si pasó lo, por si tu lo cabeza digo, decir, este nabo. no, yo en un hotel estuve en el segundo cordón, pero no sé si corresponde porque es político y no quiero Ah, decir. bueno, no nos metamos en. Pero Pero no pensaste en algún momento, dije, ojalá te mereces una piña. sí, que la mate. Eh, sí, sí. Pero, o si pasa algo, yo salgo corriendo. Claro, sí. Pero no, después todas las personas que custodié, los que no son famosos, que han sido millonarios o empresarios, no, con todos tuve muy buena onda. No, no, me llevé muy bien siempre, con mucho respeto. Y pasó que ese millonario, ese personaje tenía hijos, te ubicaban, claro, te volvía loco, ¿no? Yo cuando empecé a hacer la masa no pude trabajar más y después cuando terminó en el 2013 y ahí en adelante volví, eh, me contrató la empresa Murata y volví a trabajar de guardaespaldas y con los que custodié me fue muy bien. Pero había un problema, el notero que le hacía la entrevista, no sé, al famoso después me decía, che, pero vos sos la masa, yo también te quiero hacer una entrevista a vos. Y yo le dije, mirá, yo estoy trabajando, aquí no soy la masa. Sí, me pasó varias veces. Me divertí mucho. Había un cronista de crónica que cada vez que me veía me decía, da, ponete la mano. Bueno, Moranzoni estaba enamorado. Donde me veía, venía corriendo. ¿Y qué es lo más loco que te pasó en tu trabajo como guardaespaldas? ¿Te acordás de alguna cosa y decís, esto no puede estar pasando? Eh, bueno, estar cerca de un empresario multimillonario y que te diga, no, no, usted se puede sentar ahí en la mesa al lado y atenderme y tratarme como parte de su familia, que yo después te terminás enterando que es dueño de 35 estaciones de servicio. Ah, Y que el tipo viaja y que en México también tiene estaciones de servicio. Y tratarme con una humildad así, como estamos ahora hablando. claro. Sí, 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 eras uno Eso, más. sí, eso me sentí muy cómodo. Después, muy loco, no me pasó nada que diga, uy, sí, como personaje, la masa, muchas anécdotas. Pero como guardaespaldas fui muy prolijo. Bueno, fue un placer muy grande haber estudiado a Ricky Martin, a Luis Miguel, a Alejandro Sanz, a Shakira. Con Madonna dije que no, me llamaron y dije que no porque pusieron cláusula de que no podía mirar más de Madonna. Quería que no la miren a los ojos. Entonces yo dije, no, 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 esa payasada, no. Está bien, es una divina, pero no, no. Em, Emanuel, Emanuel me pareció una excelente persona. Eh, Después, aquí en la Argentina, músicos, bueno, el número uno para mí, Aznar, Aznar, un señor, David Lebón, Huff, mi gran amigo, Sí, Juan Antonio, capo. sí. eh, y tuve el placer de custodiar a otros.
Bueno, cuando era portero de Fly City, iban todos los músicos, Diego Torres, iba Ráfaga, y yo, el dueño me decía, quiero que lo manejes vos esto. No me pasó nada tan loco. Bueno, sí, podría decir que vi como a Huff una vez en el camarín le entraron 6, 7 mujeres, y pobre muchacho, él peleaba que no le tiren del pelo, que no le den besos, que no lo agobien, que no, 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 fue una cosa, porque aparte yo no le podía sacar a las mujeres, porque le lastimaban, le tiraban del pelo, lo querían besar. Ay, Dios. Un mal momento para ese hombre. ¿Qué querés para vos en tu futuro? Eh, bueno, ver crecer a mi hijo sano y proyectado, hecho un hombre, yo con mucha salud, y me gustaría eh, no, no permitir que, que me vaya mal a nivel confianza. Soy muy confiado de la gente, me brindo. Es el famoso, este grandote de buenas. De hecho, el nombre La Masa, nadie lo sabe, pero La Masa, en el momento en que empezamos a poner el nombre, estuvo relacionado con este luchador es una masa. Claro. Y Eduardo Uni dijo, no, Villarroel dijo, ¿a usted le molesta que le ponga masa? Y yo le dije, me parece que va más la masa, porque masa habla de una masa de pizza. Claro. Me dijo, yo me gusta. No me, es, e igual estoy aprendiendo un montón. Estos 2 años últimos hice una limpieza increíble en mi vida. De amigos que no eran amigos, de conocidos, de gente esponja. Y un 2026 muy, muy loco para mí. Bueno, Empezó muy bien. más liviano. Más liviano, ahí está. Esa era la palabra y no me salía. Sí, sí, me saqué muchas piedras de la mochila. Es eso. Cada tanto hay que revisar la mochila para poder emprender más liviano el camino. Sí. Prima, gracias. A vos, Un momento muy lindo. gracias.